En este video les hablaré acerca de la ley de Hooke. Miren, este principio se aplica generalmente en los resortes. Aquí tengo un resorte colgado, vamos a suponer que de un techo, y se le coloca un cuerpo de determinada masa, de manera tal que el resorte sufre un alargamiento. De tal manera que aquí tenemos expresado con la letra X ese alargamiento. En realidad se da por una longitud inicial que tenía el resorte y una longitud final, donde la diferencia de esta con respecto a esta determina el incremento de la longitud. Pues bien, normalmente tenemos expresada la fórmula que dice que fuerza es igual a la constante elástica, en este caso por el alargamiento que sufre el resorte. Bien, si se dan cuenta, se dice que es directamente proporcional, en este caso el alargamiento, con respecto a la fuerza que se aplica. Porque si ustedes observan, esta masa de una u otra forma genera una fuerza de manera tal que produce precisamente ese estiramiento. Entonces, si yo considero esta X aquí, y si ustedes observan, dice que es directamente proporcional. Mi maestro decía en la escuela que si era directamente proporcional, siempre iba en consideración una línea de división. Y si se dice que es directamente proporcional, ¿con quién? Con respecto a la fuerza, entonces la fuerza quedaría en esta parte de aquí. Y esto, por supuesto, será igual a la constante elástica. Aquí lo pueden percibir ustedes. Si la X está multiplicando a la constante elástica, al otro lado de la ecuación simple y sencillamente pasaría dividiendo. Pues bien, en algunas ocasiones vamos a calcular la fuerza, en otra la constante elástica y en otras sería en este caso el estiramiento que tendría o el alargamiento que tendría el resorte. Por lo tanto, si quiero despejar a X, esta X está aquí, este signo igual es este de aquí. Vean que esta es nuestra fuerza y obsérvese que la constante que está multiplicando simple y sencillamente pasaría en este caso a dividir. Y ya tenemos la fórmula expresada en las tres formas que se nos pudiera presentar el problema, ya sea conocer un alargamiento, conocer la constante elástica o en su defecto la fuerza. Bien, aquí cabe mencionar que esta X que corresponde al alargamiento es lo mismo que el incremento de la longitud, por eso también la fórmula se puede escribir de esa manera. Bien, ahora pretendo explicar 6 problemas relacionados precisamente con esta ley. Y aquí tenemos el primero. En el primer problema, si se dan cuenta, se nos da, en este caso, una masa que se supone que se va a colgar en un resorte y se dice que el resorte se va a alargar 3 centímetros y se nos solicita que calculemos la constante elástica. Aquí ya me adelanté a escribir la fórmula que hace un momento por ahí ya denoté. Bien, las unidades de medida es lo primero que debemos de considerar. Las masas siempre deben de estar expresadas en kilogramos. De ahí que tengamos que hacer una conversión. Para ello se estila poner arriba su equivalente de 1 kilogramo y sabemos que 1 kilogramo pues tiene 1000 gramos. Los gramos por supuesto se eliminan. 500 se multiplica por 1 y se divide entre 1000. Esta es una operación sencilla, sabemos que esto es igual a 0.5 kilogramos. Como esta es la masa, ahora requiero conocer la fuerza que en realidad es el peso que origina esta masa cuando se afecta por su gravedad.
Entonces aquí, aprovechando esta fórmula, sabemos que la masa vale 0.5 kilogramos. Y por supuesto que se va a multiplicar por la gravedad. Aquí voy a considerar un valor de 9.8. Sabemos que son metros por segundo al cuadrado. Y la mitad de 9.8, pues en este caso nos da un valor de 4.9. Por supuesto que kilogramos metros por segundo al cuadrado determina los newtons. Bien, entonces ya tengo la fuerza lista para trabajarse en la fórmula. Incluso voy a llevar a efecto la sustitución, puesto que la fuerza en este caso vale 4.9 newtons. Pues bien, ahora me hace falta sustituir el valor de, en este caso, del alargamiento del resorte. Podemos observar que está expresado en centímetros, pero la unidad que más se utiliza son los metros. De ahí que tenemos que efectuar una pequeña conversión. Entonces un metro equivale en este caso a 100 centímetros, donde los centímetros sobre centímetros se eliminan, se multiplica 3 por 1 y al dividir entre 100, pues es una división sencilla, simple y sencillamente nos queda un valor de 0.03, ya que en este caso se recorre o se desplaza el punto decimal 2 veces a la izquierda. Si se encontraba en esta parte de aquí, sería 1 y 2. Por supuesto que ahora las unidades de medida son metros. Y si la distancia está expresada en 0.03 metros, ahora sí ya podemos efectuar nuestra división y conocer el valor de la constante elástica. Entonces pondremos en pantalla 4.9, dividimos entre 0.03 y nos da un valor de 163.3 periódico, y las unidades por supuesto que van a ser newtons sobre metro. Bien, ya tenemos resuelto nuestro primer problema. En el segundo problema, si se dan cuenta, tiene relación estrecha con el primero. Nada más que aquí en este problema 13.2 se nos dice que calculemos el alargamiento del resorte si se le agrega una masa adicional de 500 gramos debajo de la primera, es decir, de la de 500 gramos. Por lo tanto, esta masa para el problema 13.2 tiene que incluir la masa del problema anterior y tiene que incluir la masa que se va a agregar en forma adicional. Entonces, si sumamos ambas masas, 500 más 500 nos da 1000 gramos. Pero sabemos que tiene que quedar expresado en kilogramos. Entonces voy a hacer justamente lo que hice acá. Dividir realmente entre 1000. Entonces si a 1000 lo dividimos entre 1000, simplemente nos dará 1 y ya quedará expresado en kilogramos. Bien, voy a conocer el peso en realidad de 1 kilogramo de masa. Sustituyendo, sería igual a 1 kilogramo por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y bien sencillo, 1 por 9.8, en este caso nos dará 9.8 y por supuesto que ahora van a ser newtons. Muy bien, entonces tengo el valor de la fuerza, pues la voy a sustituir. Ya tengo mi fórmula lista para trabajar. Y en el denominador vamos a colocar el valor de la constante elástica, que es precisamente este valor, ya que estamos trabajando realmente con el mismo resorte. Entonces sería en 363.3 periódico. Las unidades ahí son newton sobre metro, como se puede observar.
y efectuamos nuestra división. Vamos a dividir, en este caso, 9.8 entre esa constante. Entonces yo pongo en pantalla 9.8 y como ya lo tenía, pues entre answer damos el igual y nos da un valor de 0.06. Entonces aquí es un valor de 0.06. Unidades que quedan, newtons con newtons se eliminan y solamente quedaría expresado en metros. Muy bien, 0.06 metros. Si los quisiéramos convertir a centímetros, multiplicamos por 100 y definitivamente les quedarían 6 centímetros. ¿Por qué quise hacer eso? Porque quiero que observen lo siguiente. La proporción directa es cuando una cantidad aumenta, la otra también va a aumentar. Entonces quiero que observen que en el problema 1 había 500 gramos de masa. Y vean que en el problema 2 ahora hay 1000 gramos de masa, es decir, el doble de masa. Vean lo que ocurre con la distancia. Aquí hubo un alargamiento de 3 centímetros. Y observen que el doble de 3 centímetros es precisamente 6 centímetros. Eso es de alguna manera una verificación sencilla de lo que estoy trabajando. Problema siguiente, que es el 13.3. En este caso dice que la constante elástica de un resorte es esta de 3000 newtons sobre metros. Y se nos pide calcular la fuerza necesaria, en este caso, para poder comprimir el resorte una distancia de 5 centímetros. Pues lo primero que hay que hacer es cambiar, en este caso, los centímetros a metros. Y para ello, si ustedes recuerdan, simplemente basta con dividir entre 100. Si se divide 5 entre 100, nos quedará un valor de 0.05 y ya serían metros. Sustituyendo lo que es la constante elástica, que son 3000 newtons sobre metro, y se va a multiplicar por un valor de 0.05 metros. Bien, empleando nuestra calculadora, simplemente el valor de 3000 multiplicado por 0.05 y nos da un valor de 150. Un valor de 150, donde sus unidades, metros y metros, se eliminan, ya que este se encuentra dividiendo y este multiplicando, y simple y sencillamente la unidad de medida expresada en newtons. Problema 13.4. Miren, ahora se pretende trabajar con unidades del sistema inglés y se nos da el valor de la longitud de un resorte, y en este caso nos da el alargamiento que sufre ese resorte, su longitud final, cuando en este caso se le coloca un peso de 4 libras. Bien, se nos pide que calculemos lo que es la constante elástica. Bien, para ello voy a empezar trabajando con lo que es el incremento de la longitud, que es el valor de la longitud final, en este caso 6.5 pulgadas, menos la longitud inicial, la que tenía el resorte, que es de 6 pulgadas. Efectuamos nuestra diferencia, pues muy sencilla, sabemos que es 0.5 pulgadas. Bien, he observado que normalmente pulgadas no es apropiado en el denominador, sino que son pies. Entonces vamos a afectar por su equivalencia requerida. En este caso, si quiero eliminar las pulgadas, pues deben de ir abajo. Y arriba un pie, sabemos que tiene 12 pulgadas. Vamos a hacer nuestra operación. Simple y sencillamente vamos a dividir 0.5 entre 12. Y nos da un valor de 0.041 y un 6 que es periódico. Unidades que quedan, pulgadas
entre pulgadas se eliminan y aquí serían simplemente pies. Muy bien, ya tengo en este caso el valor del incremento de la longitud y expresado precisamente en pies. Voy en este caso a conocer lo que nos piden inicialmente, que es la constante elástica. Pues vamos a sustituir una fuerza que está expresada, en este caso por 4 libras, que es el peso. Y por supuesto que se va a dividir entre, en este caso, un alargamiento de 0.0416 periódico y por supuesto que son pies. Bueno, aprovechando lo que ya tenía en la calculadora, que es el valor de 4, entre lo que tenía en calculadora es todo eso, entre Answer, y nos da un valor de 96. Entonces 96 libras sobre pie. Y posteriormente nos cuestionan la deformación. Entonces la deformación, pues ya tenemos la fórmula y vamos a sustituir el incremento de la longitud que tiene. El incremento de la longitud, pues me conviene poner no en pies, sino el que teníamos expresado en pulgadas, que es 0.5 pulgadas, entre la longitud inicial, que fue la de 6 pulgadas. Vean que intencionalmente lo hizo para poder eliminar pulgadas con pulgadas. Y basta hacer esa simple división de 0.5 entre 6. Y tenemos una constante elástica de 0.083 periódico, por supuesto, adimensional, sin unidades de medida. Pasamos al ejercicio 13.5. Se tiene un resorte que mide 12 centímetros y que sostiene una masa de 1.8 kilogramos. También se nos da el dato de que produce una deformación de 0.10. Se nos pide saber cuánto se alargó el resorte. Bueno, aprovechando la fórmula de deformación, como conozco deformación y la longitud del resorte, la longitud que está dividiendo pasa a multiplicar a la deformación. Entonces podemos escribir que la deformación por la longitud será igual al incremento de la longitud. La deformación, un valor de 0.10, entonces aquí sustituimos 0.10 por una longitud del resorte de 12 centímetros. Llevamos a efecto nuestra operación y 12 por 0.10 pues sabemos que es 1.2. Por supuesto que son centímetros. Ahora, si ustedes se fijan en el libro de donde yo me apoyé, de hecho esta es la respuesta que oferta. Pero ya saben que para conocer la constante debe de estar expresada en metros, entonces esta cantidad, simple y sencillamente, tenemos que volver a dividirla entre 100. Y al dividir entre 100, pues es jugar un poquito aquí con los números, que sería 0.12 metros. Muy bien, ya tenemos contestado el cuánto se alargó el resorte. Posteriormente, nos cuestionan la constante elástica. Miren, la fuerza ya la expresé en masa por gravedad para hacerlo ahí todo junto de una vez. Nada más tener cuidado que las unidades sean apropiadas de medida para poderse trabajar. Una masa de 1.8 kilogramos. La gravedad, que sabemos que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y una distancia de 0.012 metros. Muy bien. Llevando efecto todo esto en la calculadora, sería el producto de 1.8 por 9.8 entre 0.012.
y encontramos un valor de 1470. Entonces aquí vale 1470 kilogramos metros por segundo al cuadrado son newtons y sobre metro. Bien, problema 6 y último. Problema 6 y último. Aquí está. Tiene una relación estrecha ese ejercicio con respecto al 13.5. Se nos dice la masa que se debe de colocar, en este caso, en el mismo resorte para provocar un alargamiento de 4 centímetros. Yo quise trabajar ahora con la igualdad de dos razones. Fuerza 1, alargamiento 1, fuerza 2, alargamiento 2. Y la fuerza en realidad es el producto de la masa por la gravedad. Mientras que en el otro denominador sería la otra masa por la misma gravedad. De tal manera que las gravedades se pueden eliminar. Y empezamos a sustituir. Como tiene una relación estrecha con el problema 13.5, vamos a ver de qué masa hablábamos en dicho problema. Y se puede observar que es una masa de 1.8 kilogramos. Entonces, sustituyo la masa 1, que es 1.8 kilogramos. Sobre el alargamiento que tuvo. Bueno, si ustedes recuerdan, el alargamiento fue de 1.2 centímetros. Y si me dicen, oiga, profe, ¿por qué no utilizó los metros? Ah, bueno, no lo quise utilizar porque ahorita voy a sustituir en centímetros. Entonces esto será igual a la masa 2, por supuesto. Y x2 sería el alargamiento que se pretende con 4 centímetros. Se pueden eliminar los centímetros puesto que es una igualdad y están en el denominador. El 4 que está en este caso dividiendo puede pasar multiplicando al otro lado, de manera que me quedaría 1.8 kilogramos por 4 entre el valor de 1.2. Por supuesto que esto sería el valor de la masa 2. Bien, utilizando nuestra calculadora, sería en este caso 1.8 por 4 y entre 1.2. Y sería un valor de 6 unidades de medida que quedan kilogramos. Bueno, estos ejercicios los pueden encontrar en el libro de Paul E. Tippens. Es una bibliografía que me gusta a mí utilizar mucho, ya que todas las guías de estudio que he ayudado a resolver de San Luis Potosí, de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, con mis alumnos que van a ingresar al nivel superior, se dice que se apoyen precisamente en dicha bibliografía. Espero que sirva de algo esta explicación y hasta pronto.